Han tenido todas las clases hoy, Sí, ¿verdad? Y estas últimas ya no quieren. Ya no. Bueno, la semana pasada trabajamos todo, fue la unidad 3, ¿verdad? Recuérdense, la unidad 3 la terminamos con la clasificación, los cuadritos que tenían que hacer por cada clasificación y decirles que esa era la parte también no formal del trabajo del trabajo que teníamos de realizar, porque en esa unidad está bien cargada. Recuerde que esa unidad se trabajan desde las ecuaciones, conociendo qué es activo o pasivo. Luego trabajamos los efectos que producen sobre esos elementos y posteriormente la clasificación. Primero la definición de las cuentas y posteriormente la clasificación, ¿verdad? Dentro de cada uno de los elementos. Entonces, toda esa parte que trabajamos ahí es fundamental que ustedes la hayan aprendido, porque esa parte nos va a ayudar de aquí en adelante a comprender el trabajo que hemos venido realizando. Cuando nosotros ya entendemos la clasificación, cuando ya aprendemos, ¿verdad? De hacer cada cuadrito, cuánto da el equivalente efectivo, ¿qué estamos haciendo ahí? Cuando agrupamos en cada uno de esos, nosotros lo que estamos haciendo es reconociendo qué cuentas son las que utilizamos en cada grupito, ¿verdad? Y ustedes van a observar que pueden haber unos que son más, tienen más cuentas y otros menos, ¿verdad? En el caso alimentario solo tiene uno, pero en el caso equivalente podemos tener hasta tres, si es posible los cuatro, pero realmente a veces solo contamos con tres, con caja, bancos y con lo que son a veces las inversiones temporales, que dentro de las inversiones temporales lo que tenemos nosotros son los bonos o aquellos depósitos menores a un año, ¿verdad? Que los colocamos dentro de ese equivalente de efectivo. Entonces, ese reconocimiento que nosotros hacemos ahí con las cuentas y los grupos y los subgrupos me ayudan de alguna manera a comprender por qué las NIF separan eso, ¿verdad? Ya vimos las cuentas por cobrar, que van los clientes, van los deudores varios, van los documentos por cobrar y que cada uno tiene una razón de ser. Ustedes ya a esta altura deben identificar cuando se les hable de clientes, ¿verdad? Que son aquellos que solamente es que nos compran mercadería y que nos firman facturas. Esa parte la tenemos que ver así. Pero si nos compran mercadería y nos firman letras de cambio para entonces ahí también ya debemos de entender que vamos a utilizar los documentos por cobrar. Aquellas situaciones que también nosotros vendemos, pero que no tienen nada que ver con mercadería, sí, pero que generan un ingreso a la empresa, entonces nosotros lo vamos a clasificar dentro de los deudores varios de la empresa. ¿Verdad? Está también aquellos funcionarios y empleados, los cuales todos esos conceptos básicos son importantes que los vayamos estudiando. Yo les digo a ustedes, no tienen que aprendérselas textualmente, lo que tienen que hacer ustedes es reconocer cuándo vamos a utilizar una cuenta y por qué cuando miremos una transacción, ¿verdad? Ese es el trabajo que veníamos realizando en toda esta unidad 3. Luego nosotros ir clasificando porque es un pasivo a corto plazo, porque es un pasivo corriente, va a decir esto, porque es un pasivo no corriente, porque va dentro de los valores cobrados por anticipado, porque va dentro de préstamos, ¿verdad? Porque igual yo le puedo decir, en una transacción, la empresa solicita un préstamo sin garantía documental. Entonces, dependiendo del tiempo también donde lo voy a colocar, si es corriente o no corriente. Entonces usted se traslada mentalmente hacia dónde lo va a ubicar. ¿Qué pasa entonces cuando decimos solicitamos un préstamo con garantía documental a 5 años plazo? Entonces nuestra mente debe ir a trabajar el hecho de haber escrito con garantía documental, ya me está diciendo que yo estoy dando alguna escritura o algún documento, por lo tanto mi mente debe viajar que es un préstamo hipotecario o una hipoteca por pagar. Y también el tiempo es la otra parte de referente, ¿verdad? El tiempo. Si es un préstamo bancario a un año, entonces lo vamos a colocar en corriente dentro de las cuentas por pagar. Si es un préstamo bancario mayor a un año, entonces sí va a ir en cuentas por pagar, pero en el elemento en la parte de no corriente, porque pasa de un año. Si hablamos de un préstamo hipotecario, generalmente las hipotecas no son para 2 meses o 3 meses, son para un tiempo largo, ¿verdad?
esos convertibles de efectivo, cuando hablamos de moneda, billetes, bonos, hablamos de cuentas bancarias, que la empresa las utiliza para, generalmente las empresas no pagan en efectivo, ¿verdad? Grandes cantidades, lo que hace la empresa es pagar con cheque. El cheque lleva el nombre, la firma, o sea, lleva todo un requerimiento para que la empresa pueda realizar sus operaciones. Aquellas cosas que las hacemos como pagos por anticipados, ¿verdad? Aunque las paguemos de efectivo, pero sabemos que deben de ir pagados por anticipado porque la teoría contable al final me tiene que dar una lógica. Y la lógica es que todo lo que yo compro por anticipado o pague por anticipado, ¿verdad? Y que utilice para mi empresa, primero se convierte en activo, pero posteriormente se va convirtiendo en un gasto para la empresa. Más adelante vamos a ver otra unidad donde vamos a ver otro grupo de cuentas, esas cuentas de resultado, esas cuentas de resultado que nos van a ayudar a nosotros también a comprender por qué un activo se convierte en un gasto. Por ejemplo, yo no le puedo decir que una propiedad, planta y equipo se va a convertir en un gasto muy pronto. No, ¿verdad? Pero sí puedo decir que un pago de publicidad posteriormente se me convierte en un gasto, porque recuerde que la forma de que estos recursos o estos activos se conviertan en un gasto es que nosotros los vayamos a utilizar para las operaciones de la empresa. Por ejemplo, hacemos contratos de publicidad por 2 meses, por un mes. Entonces, primero yo lo pago y lo considero dentro de una cuenta de activos. Pero una vez transcurre el tiempo, se va gastando la publicidad, al final eso se convierte en un gasto para la empresa. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de estudiar aquí, ¿verdad? Esa lógica que tiene la contabilidad al final de un periodo. Si digo que voy a pagar 3 meses de renta, obviamente ya la teoría me lo dijo, que todo aquello que yo pague por anticipado se convierte en un activo y es un derecho, pero que posteriormente se va a convertir en un gasto, porque ya no lo voy a utilizar, sino que lo tengo que trasladar para dar un reporte de que lo utilicé. Entonces, vean que esto de la contabilidad tiene mucho que hacer, tiene mucho que ver con la realidad de las empresas en sí, tiene mucho que ver con la realidad de las empresas, ¿verdad? Las empresas pagan sus alquileres. Miren, la modalidad que hoy en día se ha tomado es que todo se pague por anticipado. Cuando usted va a alquilar un apartamento, le piden que pague por anticipado el mes y la garantía de estar ahí. Entonces, mientras está ahí, usted tiene un derecho, ¿verdad? Y la empresa una obligación. Cuando ya se consume su mes de renta, ya se convirtió para usted en un gasto, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Porque al final del mes usted tiene que pagar otra vez la cuota del apartamento y se vuelve a hacer un pago por anticipado. Va jugando, así va jugando en torno de todo este quehacer de la contabilidad. ¿Por qué hacemos estas acotaciones de lo que hemos venido realizando? Porque como yo dije, ustedes hicieron algo ya informal, ¿verdad? Lo único que nos falta es estamparlo en un documento formal que se llame balance general, cómo va a ir estructurado, por qué debe ir aquí, qué es lo que contiene. Esa parte se les va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque la parte que más trabajo lleva es la parte realmente la que tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces, ojalá pues que las tareas les salgan bien, que lo hagan bien, es por el bien de ustedes, porque en realidad son ustedes los que están trabajando bajo esta teoría de aprender haciendo, ¿verdad? El método, nosotros trabajamos con el método basado en competencias, donde los estudiantes deben trabajar bajo su mismo criterio, ¿verdad? Bajo su misma responsabilidad, independientemente que regresemos a la virtualidad, también trabajamos sobre eso porque usted genera la competencia, usted mismo genera su competencia. ¿Y qué es generar su competencia? Bueno, es hacerme responsable, es hacerme consciente de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y eso me permite a mí tener un conocimiento bastante apropiado. Entonces, como ya hicimos un repaso de todo esto lo que teníamos que hacer, ahora vamos a ver esta unidad, ¿verdad? Recordándose que las tareas se vencen hasta el viernes, que la otra cosa, el examen tenemos el viernes también, ¿verdad? Entonces hay que ir, que el jueves creo que no va a haber actividad porque tenemos capacitación, va a llegar una circular a los padres de familia, donde se tiene que informar que ese día no hay actividad con alumnos, pero sí me imagino que va a haber responsabilidad académica en sus casas,
¿verdad? Entonces, no se descuiden, ya estamos entrando a la parte final del primer parcial, ¿verdad? Entonces hay que ir trabajando en lo que nos conviene, en todas las asignaturas, no solo en contabilidad. No va a decir, es que no hice la tarea porque está viendo la de contabilidad. No, nada que ver. Todo tiene su tiempo y su espacio que hacer. Entonces vamos a compartir el material que tenemos aquí. Este es el material que vamos a trabajar hoy, ¿verdad? Este material, que igual lo hemos denominado, es la unidad 4, material sobre el estado de situación financiera, conocido también como balance general, ¿verdad? Nuestro objetivo, siempre vamos a formularnos objetivos alcanzables con ustedes. Y el objetivo es que el alumno conozca el objetivo de los estados financieros, que es suministrar. ¿Para qué me sirve un estado financiero? Para suministrar información acerca de la situación financiera de la empresa. Fíjense bien, acerca de la situación financiera. Yo siempre digo, un estado de situación financiera es como una radiografía. Cuando nosotros vamos al médico, nos toman una radiografía y nos ven todos los huesitos de nuestro cuerpo. Entonces, así tácitamente sería un estado de situación financiera, porque es el que me determina realmente cómo está mi empresa financieramente. Dice que evalúa el desempeño y los cambios en la situación financiera de una empresa que sea útil y una amplia gama de usuarios con el objeto de tomar decisiones económicas, ¿sí? Esa es la intención de que estos estados de situación financiera nos sirvan para tomar esa parte esencial de la toma de decisiones. ¿Y qué tipo de decisiones podemos tomar nosotros? Bueno, como contadores y como encargados de una empresa o como dueños, nosotros debemos tomar decisiones económicas en el sentido de cómo está mi empresa para invertir, ¿verdad? ¿En qué momento puedo invertir? O para el mejoramiento de la misma empresa también, porque el estado de situación financiera me va a determinar a mí cómo estoy económicamente. Pero hay otro estado que también se llama estado de resultado, que me va a definir en un momento el resultado de un periodo contable. Entonces, ambos son juegos de estados de situación financiera que hoy, bueno, y que siempre, no hoy, siempre han sido totalmente necesarios para el desarrollo de la empresa, a diferencia de que ahora con las normas pues ya está más específico, ya está más coordinado, está más detallado estrictamente cómo se debe hacer. Ya nos dan las pautas de cómo nosotros vamos a hacer estados de situación financiera, cómo vamos a llevar la contabilidad de una empresa. Entonces, fíjense, dice que la contabilidad es un sistema de información que permite clasificar, esto ya lo sabíamos nosotros en el primer concepto que estudiamos, permite clasificar, registrar, resumir y presentar detalladamente las operaciones financieras de una empresa en un periodo determinado. Cuando me habla de un periodo determinado, pues ya todos sabemos que el periodo contable es el que nos está hablando ahí, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Ese es nuestro ciclo contable o nuestro periodo contable. Entonces, todo lo que se trabaje en todo ese tiempo, pues nosotros tenemos que registrarlo, tenemos que clasificarlo, tenemos que resumir esa información para luego presentar estos documentos valiosos que nos van a detallar toda esa información financiera. Dice que el profesional encargado de desarrollar dichas tareas es el contador, ¿sí? Porque es el que va a elaborar toda esta información. Sin embargo, la versatilidad, dice, de su profesión también le permite ejercer como asesor financiero y consultor tributario de estándares internacionales. Cuando tenemos conocimiento, como tenemos que estar constantemente preparados para esto, entonces nosotros estamos como actualizándonos cada vez de toda la información y tenemos esa capacidad de poder trabajar en diferentes áreas cuando somos contadores. También tenemos esa capacidad de conocer toda esa información que se maneja a nivel internacional. Dice que su presencia en las empresas, independientemente de su tamaño, es fundamental para contar con la información precisa que refleje la salud económica del negocio y para obtener las retroalimentaciones necesarias en materia financiera y contable. Eso es lo que les decía, ¿verdad? Un estado de situación financiera o esa información importante que nos brinda la contabilidad es
para conocer, ¿verdad?, cómo está saludablemente mi empresa, ¿verdad? Ahí a veces nosotros tenemos que revisar renglón por renglón, ¿verdad? ¿Por qué ha pasado esto? Porque hay mucho endeudamiento, por ejemplo, tenemos más pasivos que activos. Entonces, hay algo que le está afectando a la empresa y es el contador el que tiene que dar esa información porque es el que clasifica, registra toda esta información que se dan en las empresas. La ciencia contable es bastante amplia, pero se puede decir que el interior de una empresa tiene dos roles de extrema importancia. Uno es llevar un control de los recursos, ¿verdad? Dice que mediante la sistematización, evaluación y registro de los movimientos, la contabilidad permite administrar el capital de forma eficaz, reduciendo los costos y maximizando los resultados. Ese es el objetivo primordial de una empresa y de un administrador financiero, ¿verdad? Que haya más ganancias y menos costos o menos gastos para la empresa. Eso nos habla de una buena administración que engloba todo lo desde que planeamos, ejecutamos, controlamos, organizamos, todo. También aquí aplicamos todo lo que es el sistema de administración, como la fase de la administración. A medida nosotros estemos trabajando juntos, ¿verdad? Porque recuérdese que el departamento de contabilidad no puede estar alejado de los otros departamentos. Es por esa información que nos proporcionan los departamentos. Y ahí donde va a ir a resumir a la contabilidad. Dos, llevar mediante los estados financieros, como ya se señaló, dice la contabilidad se encarga de registrar las operaciones realizadas durante todo el periodo contable, económica real del negocio, ¿verdad? Entonces conocemos eso como el balance general y el estado de resultados. Son estos dos documentos importantes que se les conoce como estados de situación financiera, ¿verdad? El estado de flujo de efectivo y los estados de cambio en el patrimonio. Estos hoy, según las normas internacionales de contabilidad, una empresa debe manejar este conjunto de información. Pero como tenemos subrayado ahí, lo más importante de nuestra empresa son el balance general y el estado de resultado. Uno, porque nos muestra la situación financiera de la empresa y el otro, que nos muestra los resultados obtenidos en un periodo contable. El estado de flujo de efectivo, pues como hablamos aquel día de una NIP, creo que era 7, decía que el estado de flujo de efectivo es el que ayuda a la empresa para ver cómo se trabaja el efectivo en la empresa. Y les da unos ejemplos yo ahí. Entonces, este estado de flujo de efectivo, ahorita nosotros no lo vamos a ver en estas clases, pero van a haber clases donde les van a enseñar a ustedes cómo a elaborar un estado de flujo de efectivo. Y el estado de cambios de patrimonio, que ahora es nuevo porque de acuerdo a este reordenamiento que hizo las normas, hay mucho cambio en estado de patrimonio. O sea, el capital se mueve de una manera diferente cuando trabajamos de manera ordenada. Entonces, nosotros sabemos por qué tenemos cambios en el patrimonio de la empresa, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos definir de que estos cambios se deben a esos bienes o servicios que la empresa ofrece, que se van convirtiendo posteriormente en propiedades la empresa o se van convirtiendo en patrimonios. Y como sabemos bien, ¿verdad? A veces arrancamos con un capital, pero después de tener varias actividades durante un periodo, nuestro capital puede cambiar, ya sea por acumulación de utilidades o por nuevas aportaciones. Entonces, ese cambio en el patrimonio neto también hoy se debe de reflejar en la contabilidad, porque a veces no podemos decir, es que hubo una aportación, pero no sabemos de dónde. No, tenemos que, con todo esto del problema ¿cómo les dijera? De lavado de activos, ¿verdad? Muchas empresas esconden información a través de eso. Y esos lavados de activos lo que hacen es distribuir en todos los recursos de la empresa para que no se vea. Se llaman flaqueo de blanco, se les dice en otro término. Entonces, esta parte es importante para las empresas reconocer estrictamente cuál es el patrimonio de la empresa, porque no podemos utilizar una empresa y que sea una empresa que lave activos, ¿verdad? No es correcto, es penado por la ley, es parte de la corrupción, ¿verdad? Entonces, hay un montón de empresas que
también hacen eso, pero hay que tener mucho cuidado y que no es aconsejable. No es aconsejable porque la empresa debe ser totalmente transparente. Dice que son estos estados financieros los que, acompañados del respectivo análisis y retroalimentación por parte del contador, llegarán a manos de la gerencia para que apoyen la toma de decisiones gerenciales, ¿verdad? Imagínense que debemos de saber en qué vamos a invertir. Entonces, si tenemos un excesivo de efectivo en bancos, por ejemplo, nosotros como empresarios no es que los debemos tener ahí alzaditos, sino que hay que darle uso a ese capital, hay que invertir. Entonces, pero para tomar decisiones, nosotros tenemos que conocer la situación financiera de la empresa para así saber a dónde vamos a invertir y en qué vamos a invertir. No solamente que se presente el estado de situación financiera, sino que eso me sirva para esas tomas de decisiones oportunas para la empresa. Estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica, financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o un periodo determinado, ¿verdad? Puede ser que nosotros iniciemos con un balance inicial un poco considerable, pero a medida vamos trabajando, en la medida que vamos invirtiendo, en que vamos adquiriendo nuevos bienes, vamos generando crecimiento en la empresa, entonces quiere decir que ese balance inicial pues se queda muy corto. Entonces tenemos que presentar un nuevo balance inicial periódicamente. Tenemos aquí dice las siguientes son los 5 estados financieros básicos de una empresa. Bueno, como les decía, en esta clase vamos a ver 2. El balance general, el estado de resultado, y hasta ahí vamos a ver nosotros. En otras clases verán el otro año el estado de cambio de patrimonio, el estado de cambio de situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Esto les voy a decir que los van a ver estrictamente en la clase de administración financiera 1. Los estados financieros de la empresa representan su situación económica y son la principal fuente de información que tienen terceros sobre su desempeño. Dice, los estados financieros de la empresa representan su situación económica y son la principal fuente de información que tienen terceros sobre su desempeño. Por ello es de vital importancia conocer los diferentes tipos de estados con los elementos que los caracterizan. ¿Por qué habla de terceros? Recuerde que los usuarios de la contabilidad también necesitan saber cómo está siendo manejada la empresa y que mejor que sea el documento que nos diga cómo nosotros hemos venido trabajando esa contabilidad de la empresa en determinado momento. Entonces tenemos 5, esos 5, dice la importancia del análisis. Dice que la importancia del análisis de estado financiero radica en que facilita la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la situación económica y financiera de la empresa, ¿verdad? Ya habíamos hablado de que estaban los abogados, estaban los empleados, estaban los proveedores, los acreedores, todas aquellas personas que tienen interés en saber cómo está financieramente mi empresa. Les daba ejemplos, ¿verdad? De que un banco necesita saber. Desgraciadamente todo se mueve a nivel de corrupción en los países y no vamos a decir que solo en Honduras. Desgraciadamente a veces presentamos información falsa. Mi empresa está en quiebra, pero entonces no voy a ir a un banco a presentar un estado de situación financiera que me diga que la empresa está en quiebra, ¿verdad? Contablemente nosotros hablamos que la empresa está en rojo y cuando hablamos así es que la empresa está en riesgo. Entonces, no vamos a ir a un banco a solicitar un préstamo y presentar una información que sería inadecuado, porque lo correcto sería presentar información real y verídica, porque entonces estamos escondiendo una información que no es. Entonces, tenemos problema de eso. Pero hay que presentarle a los proveedores, a los acreedores, esa misma información para que crean que estamos bien. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando uno es un profesional en el área de la contabilidad, porque entonces nosotros como contadores podemos dar pie
a que estemos cometiendo actos de corrupción también en la empresa, ¿sí? Por cuidar mi trabajo. Recuérdese que todo esto tiene que ver con la ética en la profesión, tiene que ver con la ética personal de uno, los valores, ¿verdad? Entonces, si un jefe le dice, pero usted tiene que cuidar el trabajo porque es la única fuente de ingresos que tiene, usted accede a eso, pues ahí hay un problema, ¿verdad? Hay un problema de ética profesional porque usted no puede, principalmente usted, si está autorizado, porque esta es la cosa, una cosa es quien los elabora y otra cosa es quien los firma también los estados de situación financiera. Para que usted labore, pues tiene que ser un contador, un egresado de alguna carrera de la universidad donde sea afín a su profesión. Pero hay otros que están colegiados, que significan, va, cuando uno va al médico, ve que le pone el sello dice número de colegiación tal, doctor X tal. Entonces, eso le da potestad al doctor de emitir una receta, de emitir un juicio sobre una enfermedad, un dictamen médico. Pero cuando somos contadores de una empresa, también se nos va a colocar un sello donde diga Colegio de Contadores Públicos, número de afiliación tal o de colegiación, sería aquí, y eso le va a dar potestad a usted de firmar estados de situación financiera, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así como de los abogados, ¿verdad? Que hay abogados que a uno le hacen escrituras, pero ellos no tienen la potestad de firmar esas escrituras, ¿verdad? Porque ellos solamente se profesionalizaron como abogados, pero no siguieron el más allá para lograr algo que la Corte Suprema de Justicia les dé una autorización de que ellos pueden firmar esas escrituras. Entonces a eso se les llama notarios, ¿verdad? Vamos a encontrar a veces en el ambiente que hay abogado y notario, dice, ¿verdad? Pero hay otros que solo dicen abogado y tienen que ir a buscar a un notario para que haga ese trabajo. Entonces así pasa con el quehacer del contador en una empresa. Nosotros si vamos a elaborar y vamos a firmar estados de situación financiera, primeramente tenemos que estar reconocidos ante un colegio que me dé la apertura para poder firmar estos estados de situación financiera. Entonces vean qué tan comprometida está nuestra profesión, ¿sí? Qué tan responsables somos con nuestro trabajo que realizamos, ¿verdad? Me imagino que están viendo o ya vieron la ética profesional y vieron toda la incidencia que tiene y todo el pro y contra que promueve esto de la ética profesional, pues estamos hablando que son valores de los seres humanos en el momento de cómo nos movemos y cómo actuamos. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con la información que vayamos a presentar. Si venimos nosotros y caemos en ese juego de firmar cosas falsas, pues créanlo que hasta la cárcel podemos dar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el quehacer de nuestra profesión, ¿verdad? Se los digo esto porque mucho, no solo en Honduras, sino que a nivel mundial ha pasado esto de la información falsa. Entonces dice que la importancia del análisis de estado financiero radica en la facilidad de la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la situación económica y financiera de la empresa. Los principales entornos en cuanto a la evaluación financiera de la empresa es la rentabilidad y el endeudamiento, ¿verdad? O sea, nosotros debemos de trabajar como buenos administradores de una empresa en la parte de la rentabilidad, que el endeudamiento sea poco, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto casos que di yo ahí que son hipotéticos, que no son reales, que donde el activo es bastante y el pasivo es bien poco. Eso es una buena salud financiera, porque lo que me indica que mis pasivos en relación a mis activos son bastante favorables, ¿verdad? Y podemos hacer un dato estadístico, podemos hacer un análisis de cada renglón. Cuando digo de cada renglón es de cada cuenta, cómo ha sido, perdón, el comportamiento de cada una de las cuentas durante el periodo contable. Podemos hacer también estados financieros comparativos. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tomar el estado financiero del año 2019 y podemos tener el estado financiero del año 2020 y podemos hacer comparaciones. Pero si ya queremos hacer o del 2021, por ejemplo, 2021, no podemos trabajar con el estado financiero del 2022 porque todavía no está elaborado, no ha terminado.
Incluso el del año 2021 probablemente no esté elaborado en empresa, porque también la norma dicta que nosotros tenemos como esas fechas posteriores a la presentación del balance. Se acuerda que también es parte de una NIC. Porque probablemente sí hemos terminado el periodo contable, pero hay información que todavía no se ha incluido dentro de la contabilidad o hay que revisarla minuciosamente porque también vamos a trabajar un tema posteriormente que se llama ajustes en la contabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos dan ese tiempo prudencial para nosotros tener esa información. Y incluso después de marzo, si hay algo que arreglar, por eso la NIC ya le permite a usted, como la NIC es la que norma o que regula el quehacer contable, entonces ya le dice a usted en esa NIC que se llama, creo que son datos a la fecha posterior del balance, no recuerdo que así más o menos se llama, entonces nos dan otro tiempo para nosotros presentar esa información correcta, ¿verdad? Porque incluso se nos puede escapar alguna información, ¿verdad? Que estemos registrando y que no la hayamos incluido en la contabilidad de la empresa. Entonces podemos hacer esos adeudos que nos permitan a nosotros salvaguardar esta información que es bien puntual e importante en la empresa. Entonces vean que el quehacer de nosotros no es nada que solo venir y sentarme y no, es un poquito más allá de responsabilidad, porque incluso el contador de la empresa tiene que saber de muchas leyes, ¿verdad? Porque nosotros manejamos esa parte legal. Yo creo que ustedes están llevando ahorita legislación. No, ahorita no, hasta el segundo periodo. Ahorita están llevando los de tercero, legislación bancaria. Entonces, tenemos que nosotros conocer de todo este tipo de cosas como contadores, conocer de economía, conocer de contabilidad, de matemáticas, de costos, de un montón de cosas, porque nuestro trabajo o nuestra función es registrar en estos estados financieros esa información tan importante que se deriva de todas las transacciones que se hacen a diario en la empresa, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que ir pensando en que mi empresa sea más rentable, que tenga menos endeudamiento, porque ese es el objetivo principal de un administrador financiero. Y son las personas más importantes de una empresa, el contador y el administrador financiero. Dice que los estados financieros se elaboran a partir de los saldos que muestran las cuentas del mayor. No sé si les hablé que en las empresas se maneja un juego de libros contables, ¿verdad? Creo que lo hablamos en la parte de generalidades de la autorización de los libros contables, pero hay libros contables que son importantísimos para trabajar en la empresa. El principal, obviamente, es el libro diario de nuestra empresa, porque es ahí donde nosotros vamos a registrar a diario, pero se llama diario, porque vamos a registrar a diario toda la información que se derive en la empresa. Luego vamos a contar con un libro que se llama mayor general, que significa que este libro mayor recogerá toda la información de cada una de las cuentas, ¿verdad? Sus movimientos, sus saldos, sus disminuciones, sus aumentos. Entonces lo manejaremos a través de un libro que se llama Libro Mayor General. Pero también hay otro libro que es importante para la empresa, que se llama el Libro Mayor Auxiliar, ¿verdad? Como quien dice, si hay un mayor general, debe haber un mayor auxiliar. ¿Por qué? Porque a veces hay cuentas que se utilizan dentro de un mayor auxiliar. Por ejemplo, tenemos la cuenta clientes. Ajá, si mi empresa es grande y mi empresa es bastante, ¿qué le dijera? Es bastante reconocida, tengo muchos clientes. Cuando hablo de clientes, no estoy hablando de aquellos que me compran mercadería al contado, sino que aquellos que me compran mercadería al crédito. Ambos son clientes, pero uno con un comportamiento totalmente diferente, ¿verdad? El de crédito, pues es el que yo voy a manejar en mi empresa, dentro de esas cuentas por cobrar. Entonces, mi cuenta mayor se llama clientes, pero clientes hay un montón en la empresa, ¿sí? Supongamos que hay 300 clientes en mi empresa, ¿sí? Entre mujeres y hombres y empresas y todo. ¿Qué pasa? Que yo debo de abrir un auxiliar por cada nombre que tengo ahí. Carlos, María, Felipe, Rosa. Entonces, esos para mí sean considerados auxiliares.
que al final del año yo debo hacer la comparación de saldos para saber si he trabajado correctamente estas cuentas, ¿sí? Si el saldo el mayor de clientes me dice que tengo 10 millones de lempiras en esa cuenta, yo tengo que verificarlas en los auxiliares si realmente es lo mismo, ¿verdad? Todos estos auxiliares, la suma de todos estos auxiliares me tiene que pegar con el mayor general. Si hablamos de bancos, por ejemplo, hay empresas que no trabajan solo con un banco, hay empresas que trabajan con 4, 5 y 6 bancos. Entonces, el mayor general sería la cuenta bancos, pero los auxiliares de este mayor general, por eso se llaman mayor auxiliar, estos libros serían todos aquellos bancos que nosotros trabajamos y cada uno con su movimiento respectivo y que al final debe de haber un equilibrio entre esta cuenta. Dice que al obtenerse el balance de comprobación, ese es otro balance que no es oficial, ¿verdad? Sino como su nombre lo dice, la balanza de comprobación lo que me permite es comprobar cuál ha sido el comportamiento de la empresa, ¿verdad? En una manera tentativa. Pero generalmente dice al cierre del periodo económico o contable, la empresa debe elaborar una serie de ajustes. Ahí está la otra parte que les digo yo, hay que ir ajustando aquellas cuentas que tuviera un movimiento o no en la empresa. Entonces hay que ajustarla porque también hay cuentas que no son movibles durante todo el año, pero que llega un momento donde tengo que hacer uso de estas cuentas. Entonces hay que hacer un ajuste en ese momento que permita, dice, rectificar los saldos de las cuentas de forma que éstas muestren un saldo real, ¿sí? O sea que los estados financieros deben de mostrar saldos reales, no tentativos. Es que yo creo que en el banco hay cierta cantidad, no. Los documentos son los que dicen, las chequeras, las tarjetas, ahí dicen las cuentas bancarias, los estados bancarios de la empresa, ahí dicen los libros, el libro incluso de la verdad, donde llevamos el registro de la cuenta bancos y los estados financieros que el banco me manda los estados de cuenta que el banco me manda para ver los movimientos que hemos tenido. Los estados de cuenta, hijos, son esos movimientos que nosotros hacemos mensualmente en el banco. O sea, si somos una empresa, por decir algo, y tenemos una cuenta bancaria, obviamente nosotros vamos a estar, estamos en la obligación de alimentar esta cuenta bancaria. ¿Qué significa esto? Tenemos que estarle depositando dinero, ¿sí? Recuérdese que el cheque es un equivalente efectivo, es un papelito donde yo le digo a Juan José le voy a pagar 10,000 lempiras y que ese tiene un valor cuantificable, tiene validez ese documento porque lleva firma, y todavía hay respaldo porque hay dinero en el banco. Entonces, Juan José cobra el cheque y le dan el efectivo. Entonces, estas cuentas tienen que tener bastante ¿cómo le digo? Mostrar esos saldos reales, porque entonces vamos a tener un problema y el problema va a ser que vamos a estar dando información que no es confiable a los usuarios o a las personas interesadas. Yo voy a decir que tengo dinero en el banco cuando realmente no, ni he trabajado en la cuenta banco, solo he tirado cheques y todo eso. Miren, aquí sucede bastante esto cuando se le llama cheques sin fondos, ¿verdad? Que la persona va ahí a la ventanilla del banco, presente el cheque y fija cuando viene el cajero, empieza a revisarle y dice, pero fíjate que esta empresa no tiene fondos, no se le puede hacer efectivo su cheque. Entonces, esa es una irresponsabilidad del mal manejo del cual la empresa ha venido haciendo. Entonces nosotros tenemos que ser muy responsables, pero le digo, el papel del contador, perdón. En el caso se le puede demandar, va. Perdón, no le escuché. Creo que Y en ese caso se puede demandar, va. Juan José, ¿verdad? Mire, eh, sí, Juan Sí, José, el que me preguntó. Mire, fíjese bien. Un banco, una empresa puede demandar a otra cuando ocurran irregularidades. El hecho de haber emitido un cheque, cuando yo doy un cheque a alguien se llama emisión, cuando yo he emitido un cheque a alguien, pero he sido irresponsable, o sea, por salir del paso le entrego el cheque a él y la vergüenza que va a pasar esta persona en la ventanilla, no tiene una penalidad, por eso no va a ir a la cárcel, pero sí tiene una consecuencia
en la credibilidad de la empresa. Porque ya no, si es un proveedor, no va a querer darle mercadería. Mire cómo se mueve esto de la banca. ¿Cómo pueden mandar preso a alguien? Bueno, porque generalmente en las empresas es bien difícil mandar a alguien preso por deudas, ¿verdad? Lo pueden meter a juicio, lo pueden, es que, bueno, hay un montón de cosas que pueden pasar. Pero les digo, las empresas hoy se amparan en esas letras de cambio y pagares porque eso le permite llevar a juicio, aunque se tarde un poco, pero probablemente el juez está en la obligación de que esta persona le pague a esta o esta empresa. Generalmente las empresas han tomado esa opción de emitir títulos valores porque son más confiables eso que una simple factura. El cheque, bueno, si nosotros venimos como empresa y damos un cheque, ¿sí? ¿Verdad? Yo, Marcos, que tengo mi empresa, yo soy el dueño, y Eric es el proveedor mío, y vengo yo y como Marco le extiendo un cheque a Eric, y Eric no lo cobra, ¿sí? Eric no lo cobra, lo que hace Eric lo deposita en sus cuentas bancarias. Hasta ahí no hay ningún problema. Así como que todo está bien, como que todo ha funcionado bien y que no hay problema. ¿Sí? Lo que hizo Eric, pues depositarlo. Pero la picardía es la mía, porque yo sé que no tengo dinero, no tengo fondo o no he actualizado bien las cuentas y me confié. Entonces, ¿qué hace? El banco que recibe ese cheque, ¿verdad? El banco que recibe el cheque que yo emití, hace su depósito. Pero aquí hay algo que se llama Banco Central, ¿verdad? Se supone que todos los bancos que existen a nivel nacional en Honduras tienen una cuenta en el Banco Central, ¿verdad? Como ese banco tan importante que tenemos. Entonces, el banco lo usa como respaldo para la creación. No sé si son 100 millones de lempiras hoy en día, no recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? El banco, este cheque que pasó a la ventanilla, que lo registraron en la cuenta de Eric, hasta ahí normal. Pero ¿qué pasa? Cuando llega al Banco Central se dan cuenta que no tienen fondos en el banco. Entonces viene el Banco Central, lo retorna, eso se llama compensación. Viene el Banco Central, lo retorna al banco al cual lo recibió o donde lo depositó él. El banco, bueno, viene el banco, miren, aquí hay una institución que se llama la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, que es que vela por todo esto del quehacer financiero en los bancos. Entonces viene el Banco Central, lo retorna al banco al cual fue entregado. El banco que recibió este cheque, ligerito se contacta con Eric, le dice, fíjese que este cheque no se lo puedo depositar porque no hay dinero en esta cuenta bancaria. Desde ahí ya se generó un gasto financiero, porque el banco está en la obligación de devolverle a Eric el cheque y Eric devolver este cheque a la empresa, ¿verdad? Y ahí hay un montón de gastos porque creo que por un cheque sin fondo, por mala firma, sin endoso, hay un montón, tienen unas buenas que van desde 500 lempiras en adelante. Entonces, como pueden ver, esto de ser contador no es muy fácil, esa responsabilidad que recae en nosotros para poder llevar un buen juicio financiero. Tenemos que ser bastante éticos, bastante responsables, bastante honestos con nuestra profesión. Entonces vean cómo todo pasa esto, ¿verdad? De ahí la empresa tiene que volverle a hacer un cheque, pero ya que haya dinero en la empresa. Entonces, y un cheque puede ser cobrado hasta por 3 meses, ¿verdad? O sea, dentro de 3 meses vence. Ya después de los 3 meses el cheque ya no tiene validez. Y un cheque puede ser cobrado o depositado que vaya a nombre de la empresa, que vaya a nombre de una persona. Incluso se emiten cheques al portador. Si usted tiene cheque al portador y encuentra, créalo que usted lo puede cambiar porque ahí no tiene su nombre, no tiene el nombre de nadie. Pero eso se llaman cheques al portador, ¿verdad? Pero no creo que alguien sea tan irresponsable de hacer un cheque al portador por una cantidad más o menos representativa. Entonces, para que aprendamos, ¿verdad? Esto que les digo yo se enseña en una contabilidad que se llama contabilidad bancaria, ¿verdad? Pero que tiene mucho que ver con nuestro quehacer en las empresas.
Por eso todos estos saldos deben estar al día, deben estar los contadores, ¿verdad? Yo siempre digo, la contabilidad nunca está al día porque la información de hoy hasta mañana la voy a registrar. La de mañana está pasado y así sucesivamente. Entonces, pero debemos de estar en la manera posible de estar al día con esas cuentas principales en las empresas. Por ejemplo, la cuenta de inventario es una cuenta totalmente movible en las empresas, dependiendo, ¿verdad?, el flujo de clientes que tenga la empresa o la demanda que tengan los productos. Entonces, ¿qué pasa? Que los inventarios se tienen que estar actualizando. Yo no puedo tener un inventario obsoleto, ¿verdad? Más ahora que se manejan de manera digital, no puedo tener un inventario obsoleto, decir que sí hay existencia y a la hora de vender no hay nada. Entonces, tenemos que manejar esa información contable al día. ¿Para qué? Para que nuestros estados financieros sean totalmente objetivos y que presenten esos saldos reales de cada una de las cuentas, que ya las vimos nosotros en el trabajo anterior. Dice, ¿qué uso se le da al estado financiero en un negocio? Los estados financieros son herramientas que permiten a los empresarios o dueños de negocio tener una comprensión clara de la situación financiera de una empresa por un periodo determinado para evaluar su rendimiento, ¿verdad? Como le dije, aquí también no podemos utilizar los estados financieros comparativos con el ánimo de ver aquellos renglones o aquellas cuentas que han tenido mayor movimiento. Me imagino que hoy en día los analistas financieros están trabajando en las cuentas clientes, en las cuentas por cobrar, en las cuentas por pagar, en la parte de ventas, cómo se ha movido, en las compras, en las cuentas de ingreso, en las cuentas de gasto. En eso se enfocan, ¿verdad? Porque de acuerdo a la situación sanitaria, pues las empresas han tenido muchos bajos más que altos. Hasta ahorita es que la economía se ha venido recuperando un poquito y con temor, ¿verdad? Porque no todos los negocios están totalmente abiertos, no tienen la cantidad, porque recuerde que hay requerimientos por parte de SINAGER de que la ocupación, por ejemplo, de un hotel, si tiene 1000 habitantes, probablemente va a trabajar con el 50%, quiere decir que solo van a haber 500. Un negocio que tenga capacidad instalada para 100 personas, pues solo va a trabajar con el 60%, que significa que solo deben de haber 60 personas. Entonces, como podemos ver, todos esos impases hacen que la situación de la empresa financiera, perdón, la situación financiera de la empresa tenga problemas ahorita, ¿verdad? Pero yo les contaba que probablemente muchas empresas desaparecieron, muchas empresas incluso optaron por despedir el personal, por cerrar las empresas, por esperar o trabajar con la cantidad mínima de empleados, etcétera, etcétera. Reinventar, ¿verdad? Aquí cuando surge lo del delivery y empiezan a trabajar, a crear otras empresas incluso, ¿verdad? Ya desde una parte de domicilio. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren morir a su empresa. Y esto hace que la situación financiera empeore. Incluso creo que hubo apelaciones para el Estado, para los impuestos, porque no había dinero para pagarlos. Tal vez que no pedían que el Estado se los borrara, sino que por menos que les diera prórroga. Prórroga quiere decir alargamiento del tiempo para hacer ciertas obligaciones fiscales en las cuales no podían incurrir. Entonces, como vean, estos 2 años han sido para las empresas, realmente han sido totalmente, como les dijera, bastante fuertes financieramente. Entonces, sí, sería bonito ver unos estados financieros, a ver cómo han ido evolucionando durante este tiempo. Entonces, ¿qué uso le damos a esto? Como dice ahí, ¿verdad? Son herramientas, son esas herramientas financieras que permiten a los empresarios o dueños de un negocio tener una comprensión clara de esa situación financiera por un periodo determinado, ¿verdad? Estamos hablando del periodo contable. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos para elaborar estos estados financieros presupuestados? ¿Por qué se dicen presupuestados? Porque es ahí donde se detalla en cada renglón lo que nosotros tenemos, cuánto tenemos inventario, cuánto tenemos en cuentas por cobrar, cuánto tenemos en cuentas por pagar, en global cuánto tenemos en pasivos, cuánto tenemos en activos, incluso el comportamiento del patrimonio de la empresa. Entonces, una de las ventajas y desventajas es
Son objetivos que se basan en principios. ¿En qué principios? Bueno, no principios contables, sino en los principios que norman este quehacer contable, porque ya la NIF me dice cómo debo presentar estados de situación financiera. Permite su comparación, lo que hablamos. Nosotros podemos hacer análisis verticales o horizontales de los estados financieros, ¿verdad? Reconociendo aquellos renglones donde se ha tenido mayor trabajo. Proporciona información confiable. Bueno, esa es la intención primordial que debe imperar al momento de elaborar y presentar estados de situación financiera, que sean confiables. Como les decía, no esconder esa información, no presentar información ficticia, sino trabajar bajo ese concepto de que nosotros somos éticos al momento de presentar información. Comunican acerca de la seguridad y rendimiento de las inversiones, que nuestros inversionistas, que lo que nosotros hemos invertido en nuestra empresa esté siendo bien manejado, ¿verdad? Aquí hay una característica importante que mencionar: cuando las empresas son manejadas por sus propios dueños o cuando las empresas son manejadas por personas contratadas, ¿verdad? Esto permite en algún momento tomar decisiones oportunas. Por ejemplo, la sociedad anónima puede ser manejada por los dueños, porque solo estamos hablando de 5 personas, ¿verdad? Pero tenemos la otra opción también de lo que nos dice el Código de Comercio cuando nos constituimos como una sociedad anónima, que sí podemos nosotros trabajar bajo la información, pero, bajo la información que la misma empresa desprenda. Pero también tenemos la otra parte de la empresa socialmente, de la empresa de responsabilidad social, ¿verdad? No. La empresa SDRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, perdón. Cuando hablamos de una empresa constituida bajo este concepto de SDRL, la palabra limitado también ahí no me permite trabajar. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de una cierta cantidad de socios, de 25. Y entonces lo que mejor hacemos en acuerdos, ¿verdad? Es que mejor contratamos administradores para nuestras empresas. Entonces, nuestra empresa, nosotros, ¿a qué nos vamos a limitar? A recibir y a estudiar la información que nos manden los administradores de nuestra empresa. Por eso muchas empresas en este país son manejadas por personas que se dedican al área de la administración, tanto administración general como a la administración financiera, ¿verdad? Creo que les hablé, creo que les hablé la otra vez de los outsourcing, ¿va? De esta parte que también se ha venido desligando las empresas con la opción de no tener un departamento de contabilidad, sino que mejor pagar unos honorarios para que me elaboren la información financiera. ¿Qué hace la empresa? Pues da todos esos insumos para que estas personas trabajen bajo estos conceptos. Entonces, cuando tenemos auditorías también, recuérdese que también los contadores podemos ser auditores, ¿verdad? Porque conocemos todo lo que es el quehacer contable de la empresa. Podemos vertir juicios bajo estos documentos que nosotros conocemos. Por eso no podemos ser auditores totalmente, pero podemos ser auxiliares de auditoría, o sea que podemos trabajar. O sea que cuando ustedes se gradúen, si no hayan trabajo en lo que se graduaron de bachilleres en contaduría y finanzas, pero pueden trabajar como auxiliares de auditoría, porque ustedes pueden dar fe y pueden dar juicio de la información que encuentren en eso. ¿Qué hace un auditor? Examina, ¿sí? Verifica todo lo que la empresa ha hecho en base a documentación para emitir un juicio financiero, ¿sí? Si es un juicio legal, pues eso ya le corresponde a los abogados, pero nosotros podemos trabajar eso. Por eso tenemos que estar preparados de conocer de todo lo que nos hable la parte de como contadores, ¿verdad? Imperando la ética, no se les olvide, imperando esa parte importante de ética profesional. ¿Cómo van a ser presentados estos estados de situación financiera? Bueno, aquí tenemos cómo van a ser presentados. Dice que las sociedades comerciales deben presentar estos documentos durante un periodo limitado posterior a un año contable, el cual suele irse desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ese es en el tiempo que nosotros los vamos a presentar, ¿verdad? Esta información que recogemos
desde el 1 de enero que empieza nuestro ciclo contable hasta donde cierra al 31 de diciembre. Toda esa información, como lo dice el concepto, lo vamos a clasificar, lo vamos a resumir, lo vamos a organizar para elaborar esa información financiera. Por su parte, dice, las compañías que realicen cierres inferiores al año, por ejemplo, semestrales, deberán presentar cada estado financiero de forma totalmente independiente. Bueno, aquí no sucede en Honduras, ¿verdad? Porque no tenemos periodos semestrales. Tal vez en otros países ya la norma les permite, ¿verdad? Lo que nos permite la norma aquí es tener información intermedia, ¿verdad? Yo puedo, como contador de una empresa, yo puedo elaborar información intermedia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de informar a los socios, a los dueños, a los inversionistas, cómo está la empresa hasta determinado momento. Yo puedo hacer una información intermedia que me ayude a poder tomar decisiones futuras, ¿verdad? Si la empresa está entrando en quiebra, si la empresa está entrando ya en una etapa de muerte, porque recuérdense que las empresas tienen su ciclo de vida, ¿verdad? Las empresas se instalan, las empresas crecen, ¿sí? Las empresas llegan a su cúspide, maduran, pero también si no cuidamos esa parte cuando llegamos a la cúspide, no, como ya creé fama, yo ya no puedo, ya no voy a hacer nada más. No, nosotros tenemos que cuidar más bien eso, porque es como una plantita, ¿verdad? Iniciamos nuestra empresa con todo lo que nosotros tenemos en plan, de ahí la empresa va creciendo, la empresa llega a su etapa de madurez, pero, no, pero como ya estoy hecho, ahí nomás me quedo. No, porque peligroso puede llegar a la etapa de muerte de la empresa, ¿sí? Y cuando llegó a la etapa de muerte, significa que la empresa va a terminar su ciclo como empresa. Entonces hay que cuidar esa parte que está en el centro, que es la madurez de una empresa, porque es ahí donde nosotros vamos a dar cuenta qué tan sólida es nuestra empresa. Por eso digo yo, porque hay empresas aquí en este país que tienen 110 años, tienen 60 años, tienen 80 años, no sé, hay un montón de empresas que ahorita están en ese crédito mercantil tan, como les dijera, ese crédito mercantil tan fuerte, ¿sí? Porque al vender una empresa, recuérdese que uno de los, como lo dice crédito mercantil, es ese prestigio que las empresas han creado durante años y también la parte de rentabilidad de sus inversiones, ¿verdad? Dice que no debe pasar de una cierta cantidad del capital social en cual la empresa tiene para considerarlo un crédito mercantil. Entonces tenemos que ir trabajando bajo esos conceptos básicos de por qué mi empresa tiene que tener información intermedia. Ya la norma se lo permite que usted haga eso, que haga estados comparativos, que haga información intermedia, porque de eso va a depender cómo la empresa va a ir, va a ser manejada en todos los tiempos, no solo para un periodo, sino que todo. Esa sanidad financiera, ¿verdad? Que la empresa demuestre. A veces nosotros decimos, robusta es mi empresa, porque miramos que mi empresa dentro de un rango estadístico observamos que los pasivos son bien bajos en función de los activos, el patrimonio está bueno, entonces decimos, pues nuestra empresa está muy bien. Dice que este es un informe de carácter financiero, el estado de situación financiera, es un informe de carácter financiero que pone en manifiesto la situación económica de una entidad en un momento específico de su vida. Este elemento está conformado por tres conceptos muy usados dentro de los estados financieros, que ya los vimos, ¿verdad? Esos tres elementos básicos que las empresas deben de tener: activos, pasivos y patrimonios, ¿verdad? Que ya trabajamos esa parte contextual, ya la hemos delimitado, ya les hemos enseñado cómo se trabaja. Entonces tenemos, mire, aquí tenemos estos tres elementos que son importantes para el estado de situación financiera. Dice que los elementos de los estados financieros son el activo, que está conformado por los bienes económicos de la empresa, documentos con fecha de obra y otro tipo de erogaciones que le propinen un beneficio futuro a dicha empresa. En un balance contable, el activo se encuentra dentro del haber. Bueno, esto me recuerda a Fray Lucas Paciolo, ¿verdad? Cuando hizo su famosa obra Summa, y también todo lo que dice él, ¿verdad? Que para todo
debe estar compuesto por el debe y el haber de una empresa. Entonces, todos esos activos van a estar en el haber de una empresa, ¿sí? Se encuentra dentro del haber, ¿ve? ¿Qué es lo que la empresa tiene? El pasivo es toda deuda o compromiso que adquiere una empresa para su propia financiación o para con terceros. En un balance, el pasivo se cuenta dentro del debe, ¿sí? Dentro de lo que nosotros debemos, por decir algo. Lo que yo tengo lo considero como el haber, ¿verdad? Y lo que debo es lo que yo lo considero dentro de esta contabilidad como el debe. Pero ya cuando nosotros trabajemos estas partes, vamos a ver por qué se debe de trabajar el debe y el haber de una empresa. El patrimonio neto son los recursos residuales del activo luego de deducir el pasivo. El patrimonio neto entonces se calcula mediante la siguiente ecuación. Ahí la tenemos, activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Dice que el reconocimiento mutuo de los elementos financieros como el activo, pasivo y patrimonio se debe hacer de manera apropiada a fin de establecer una relación entre ellos que permita determinar la posición financiera de la sociedad en una fecha específica. Sin embargo, el conjunto formado por los ingresos, gastos y costos convenientemente vinculados da el resultado de un ejercicio en cuestión. Cuando ella habla de aquí de ingresos, gastos y costos, me está hablando del otro estado de situación financiera, ¿verdad? Que es el que le llamamos estado de resultado. En las empresas, el estado de ingresos y egresos. Y conocemos esa parte. Bueno, aquí tenemos el activo, ¿verdad? Tenemos los conceptos básicos que ya veníamos manejando. Dice, se entiende por activo al conjunto representativo de recursos económicos adquiridos en empresa como consecuencia directa y cuyo uso pretende aportar a la empresa importantes frutos financieros en perspectiva. Bueno, ese es más o menos un resumido de lo que nosotros ya conocemos como activo. Es un recurso controlado por la empresa a raíz de un suceso pasado, ¿verdad? Donde la empresa en el futuro, dice, espera obtener beneficios económicos. Ahí lo dice, ¿verdad? Es representativo económico adquiridos en la empresa, es como consecuencia directa, cuyo uso pretende aportar a la empresa importantes frutos financieros. Bueno, de ahí se tomó, de ese concepto de la NIC. El pasivo se denomina pasivo, dice, al conjunto de obligaciones financieras de la empresa a consecuencia de sucesos ocurridos y por las que se reconoce una obligación económica de transferir o prestar determinados beneficios económicos a terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Pues los acreedores, los proveedores, todos aquellos que nos dan créditos, nos dan préstamos, ¿verdad? Y aquí también vamos a decir que se deriva de ese concepto. Es una obligación presente a raíz de un suceso pasado, dice, que al vencimiento de la misma, de esa obligación, la empresa va a desprenderse de un beneficio económico. Entonces aquí nos dice, pasivo conjunto de obligaciones financieras de la empresa, estrictamente para las operaciones financieras de la empresa, a consecuencia de sucesos ocurridos. Allá lo decía, de un suceso pasado, y por lo que lo reconoce como una obligación económica de transferir, o sea, que la empresa se va a desprender de dinero para pagar estas obligaciones que tiene con los proveedores y los acreedores de la empresa. Tenemos el patrimonio conocido como capital, pero en sí ese es el patrimonio neto. Sabemos ya a esta altura, debemos de reconocer cómo está compuesto un patrimonio de la empresa, que ya se los desglosé en los ejercicios anteriores. El patrimonio de una empresa está, lo volveré a repetir, está compuesto por el capital, por las reservas y por los resultados acumulados. Ya sabemos que si es una empresa individual, vamos a tener solamente capital. Que si es una sociedad, ¿verdad? O una empresa constituida bajo concepto de sociedad, vamos a tener capital social. Que tenemos que tener reservas, que hay una reserva obligatoria, que ya el Estado dice cómo debemos de calcular siempre y cuando tengamos utilidades, porque si una empresa tiene pérdidas en un periodo contable, no está obligada a tener una reserva legal. Y otras reservas que se han ido constituyendo en el camino con el ánimo de
salvaguardar ciertos patrimonios de la empresa, ya sea para reinversión, para educación, hoy a través de esto de la parte de empresas totalmente responsables, se tiene que tener una reserva para educación y otras que se consideran en la empresa a través de los estatutos que la misma empresa ha generado con sus inversionistas. Y tenemos esos resultados acumulados, como su nombre lo dice, acumulados, ¿verdad? El mismo texto lo menciona, el que yo le di anteriormente, que esos resultados acumulados son aquellas utilidades que se han ido acumulando durante ejercicios anteriores o la utilidad del periodo en el cual estamos cursando. Entonces, esos resultados acumulados también lo podemos decir que hay utilidades o pérdidas acumuladas, ¿verdad? Yo les explicaba cómo se asume una pérdida en contabilidad, que si este año, el año 2020, tuve pérdidas, pero tuve ganancia en el 2021, entonces puedo hacer, ir trabajando a reducir esas pérdidas a través de estas utilidades que hemos tenido en años posteriores. Porque como son acumulables, ¿verdad? Incluso cuando una empresa a través de sus estatutos ha dicho que si nuestra empresa ha entrado en pérdidas acumuladas, los socios estamos en la obligación de aportar para bajar esa pérdida acumulable. Entonces, a eso nosotros le conocemos como estados, ¿cómo se llama? Resultados acumulados. Bueno, y ahí tenemos la clasificación, ¿verdad? Que la clasificación de los activos dice debe ser corrientes y no corrientes, que eso ya lo observamos en los trabajos anteriores. Dice que los corrientes son cuentas y valores a un año o menores de un año, conocidos como corto plazo. Y los no corrientes son aquellas cuentas y valores mayores a un año, también conocidos como a largo plazo, igual que el pasivo. La clasificación del patrimonio, bueno, lo que les hablaba ahorita, ahí está. Esa es la clasificación capital o capital social, reservas y resultados acumulados. Mañana miraremos concepto de estado financiero y las partes, cómo se elaboran estos, que contempla un estado de situación financiera. Entonces, como ven, la unidad es bien dinámica. Vamos a trabajar mucho. Yo de aquí en adelante es trabajo de ustedes. Yo ya lo repetí. Hay que aprenderse bien las cuentas, hay que aprenderse bien la clasificación, tanto lo que son bien definidos los elementos, bien definidos los grupos y los subgrupos en los cuales estamos trabajando. Y esa era la última tarea que tenían que subir en función de esos ejercicios. Esto, recuérdese que, como le digo, le pedí un cuaderno único, ¿verdad? Porque ya vamos a empezar a trabajar con el estado de situación financiera, donde tenemos que tener regla, borrador, lápiz, grafito, tenemos que tener calculadora, ¿verdad? Si no lo tienen, pues yo sé que lo tienen, ¿verdad? Porque son cosas básicas de un estudiante. Y el único que sea de 200 páginas y que sea largo, porque ustedes van a elaborar. Fíjense cuál va a ser una mecánica que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en borrador, ¿sí? Y posteriormente usted lo va a trasladar a ese único. Yo voy a dar las indicaciones necesarias para que usted, cómo va a trabajar en eso. Bueno, tenemos preguntas, Valerie. Profe, pero puede ser un único, o sea, es que no sé cómo decirle, no se necesita que tenga un rayado especial o algo, No, ¿verdad? no, un único normal. De esos que usaban en la escuela, pero lo único que es grande. ¿Han visto que en la Ok, escuela piden gracias. los únicos chiquitos? No, no te ocupamos un grande. Eric. Mire, yo en mi caso, yo es que tengo las libretas normales y con esa empecé a trabajar. Puedo seguir con esa. Es que esas libretas le van a servir para hacer los borradores. Es que usted O sea, va a seguir trabajando en su libreta, de su cuaderno de tarea. ajá, Pero pero, o sea, yo, el único es algo especial. bueno, pero puedo seguir trabajando en esa, por decirlo así. ¿Cómo? ¿Ahorita? O sea, puedo seguir trabajando en esa libreta, o sea, es una libreta normal. Sí, un cuaderno. Ajá, Un cuaderno de los que escribimos. ajá, No, es que eso usted lo va a seguir usando. En contabilidad gastamos un montón. bueno. Pero Ah, sí, otra cuestión más. pero sí el único tiene que tenerlo. Ah, o Ajá. sea, tengo que comprar el único también. Sí, 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 yo lo estoy diciendo aquí. Y lo van a Ah, utilizar. ok.
ok. Ujú. Bueno, otra pregunta más. A partir de, o sea, mire, nosotros ya tenemos la guía 5 y 6. A Ujú. partir del trabajo número 7 es que vamos a empezar a trabajar con esas directrices. Sí, o sea, ahorita terminamos la unidad 3, que fue el viernes, ¿verdad? Que les dejé las guías y de todo el trabajo que realizamos. Ahorita entramos a una nueva unidad y que creo que tiene 4, 5 y 6 era la guía que subieron, ¿verdad? Tienen que subir. Ok. Sí, 5 y 6, que todos los cuadritos, ¿verdad? Equivalentes de efectivo tanto, cuentas por cobrar tanto, inventario tanto, en cuadritos. Ya hoy Ok. vamos a trabajar de manera ya seria, ya con los estados financieros. Me imagino que entre antes consígase único mejor, ¿no? Es que yo les voy a decir que ¿cuándo van a empezar a trabajar con el único? El único, miren, la intención de que ustedes trabajen en un único es porque los estados financieros los pueden presentar digitales, pero yo no necesito eso. Yo necesito que usted aprenda a elaborarlos. Entonces, en el único usted va a hacer estados financieros en tinta y con un solo color de lápiz. Ya sea, si usted solo va a usar azul, azul va a usar. Si solo va a usar negro, negro. Pero usted no va a combinar, ¿verdad? Recuérdense que a veces a las chicas les gusta usar morado, que rosado, que naranja. No. Vamos a trabajar profesionalmente como se deben de presentar. Ah, esa era otra pregunta. En la libreta esa único ya no se permiten decoraciones en No, o sea, normal, el nombre, el único nombre es suyo. Ya le pone un corazón, una flecha, eso ya no. Sabemos que son parte de la motivación que ustedes tienen, ¿verdad? Pero, o sea, lo que nosotros queremos, estamos en una etapa de su carrera que se llama, creo que esta es la etapa de orientación. ¿Sí? Recuerda que su carrera se divide en tres, en la parte fundamental, en la parte de orientación y la parte específica, que es cuando ya usted ya tiene donde está ya su carrera exclusivamente, los de último año, pues, que exclusivamente su carrera es contable. Todo es contable. ¿Algo más? Si no, nos vemos mañana, ¿verdad? Estudien, Profe, tienen tiempo para subir esas tareas. Sí. yo tengo una duda respecto a la tarea que nos dejó. Uh-huh. Es que en uno de los cuadros dice que alquileres pagados por anticipado y usted lo registró como pasivo, pero no sería activo ahí. Si son pagados, activos, puede ser que un error de dedo. Sí, Usted ahí dice corríjalo. que son alquileres pagados por anticipado. Ah, entonces está dentro de los pagos por anticipado, sí. Ajá. Corriente, Y usted lo ¿verdad? tiene como Ok. pasivo y corriente. Corríjanlo ahí. Okay. Corrijan ahí. Cualquier cosa, corrijan ustedes. Ya tenemos la capacidad, ¿verdad? Pues yo me equivoco, no crean. Hablo mucho. Profe, otra pregunta. Sí. Diga. ¿El examen va a ser meramente práctico o va a haber un poco de teoría? Teórico práctico. O sea, de contestar preguntas teóricas. Teórico práctico. Toda la unidad Bueno. 3. Hijo, es toda la unidad 3. En nuestra carrera trabajamos por unidades. Unidad vista, unidad evaluada. Para ir solo en la primera que lo unimos porque era un contenido básico, pero de aquí en adelante todo es evaluado por unidades. Profe, Bueno, también quería preguntarle sobre bueno, es que teníamos una duda con otra compañera sobre se compra una moto para cobrarle al cliente al crédito por 40,000 lempiras. bueno, pero ahí Sí. vamos a revisarla como activo. La No, intención es que la reconozca como pero un que activo. se sumaría en activo o Sí, Sí, cierto. sí, propiedad, planta y equipo. Ese es un equipo de reparto. Pero es que este ejercicio es de los que si se suma activo, si se resta Esta es de pasivo. transacción contable, profe. Ah, es de las anteriores, de los Sí. efectos, de los efectos. Ah, recuerde que los Es efectos. ¿Qué dice? Lea la transacción. Dice, se compra una moto para cobrarle al cliente al crédito por 40,000 lempiras. Entonces, aumenta mi activo
y aumenta mi pasivo. Ah, ok. Gracias. Recuerda que son efectos, ¿verdad? Sí, Pero en el activo se sumaría, no se restaría, no, ¿verdad? No es suma porque usted lleva la moto a la empresa. Y suma el pasivo porque tiene esa deuda. Los ejemplos que di de televisión. Su mamá compra un televisor al crédito. El televisor lo lleva a la casa. Tiene un activo. Y también tiene el pasivo porque lo debe. Una vez que ella paga el televisor pasa a ser patrimonio. Una pregunta. En eso al activo se le resta el pasivo. ¿Cuál? O sea, como dice mi compañera, en ese tipo de ejercicios, No, vamos a hombre, poner en el activo, suma. Aumenta el activo y aumenta el pasivo. en el activo se coloca el valor del televisor y también lo que costó Ujú, en el sí. pasivo. ¿Cuánto vale la moto? ¿Cuánto vale la motocicleta que compraron? pues dice aquí que sale 40,000. Bueno, entonces Pero es que va a cobrarle al cliente al crédito por 40,000. sí, es una moto que la empresa la compró para que un empleado vaya a cobrar. Entonces, ahí aumenta mi activo en 40,000 y aumenta mi pasivo en 40,000. Por la palabra que dice al final, al crédito. Ya, Ah, bueno. sí, me extraña, eso es ya unidad bien atrás. Analicen bien cada transacción. Nos vemos en la próxima. Un placer. Nos vemos. Gracias, Adiós, profe. profe. Igual. Nos vemos, profe. Cheque.